El cielo parece libre. Pero para todas las criaturas subterráneas, es un lugar donde la muerte desciende silenciosamente. Sin rugido. No había señales de advertencia. Solo una sombra oscura se lanzó a través de la luz del sol y las garras cayeron como rayos. Buitre. Águila. Águila. Los gobernantes del aire. Cada ala es una frase. Cada aleteo de alas es una advertencia. En su mundo no hay compasión. Solo existe el instinto y el fin. Señor del cielo. Los peligros de los depredadores aéreos. En los cielos altos, donde el aire se enrarece con la altura y el sol brilla directamente en los ojos de quienes se atreven a mirar hacia arriba, existe un mundo invisible pero mortal. Para las criaturas subterráneas, la muerte no siempre llega por colmillos o garras. A veces toma la forma de una sombra que se desliza silenciosamente por el cielo. No hay sonido. Sin advertencia. Solo el aleteo del destino. Esta es una tierra de criaturas que vuelan con precisión y matan con paciencia. Buitre. Águila. Águila. Cada especie tiene su forma de vida única. Una estrategia separada. Pero todos son expertos en la muerte. Los buitres se encuentran entre las aves rapaces mejor adaptadas a la función limpiadora de la naturaleza. No tienen garras afiladas como las águilas o los halcones. En cambio, su arma es un pico fuerte y curvado, lo suficientemente poderoso como para desgarrar la carne y los tendones secos de los cadáveres de animales en descomposición. Las cabezas y cuellos de los buitres a menudo no tienen plumas, un rasgo evolutivo ideal que les ayuda a evitar infecciones cuando meten la cabeza en cadáveres en descomposición. Puede que no parezcan bonitos, pero cada detalle de sus cuerpos está diseñado con precisión para el trabajo más brutal en la cadena alimentaria. Poseen una vista superior. Un buitre puede ver un cadáver o signos de vida que terminan a más de 3 kilómetros de distancia. En el cielo, cuando un individuo avista el cadáver de una presa, volará en círculos y bajará gradualmente su altitud. Este comportamiento sirve como señal. Tan solo unos minutos después, decenas de personas más llegarán desde todas partes. Es un sistema de observación pasivo pero extremadamente efectivo. La cooperación tácita de los solitarios. Aunque los buitres no cazan directamente, todavía se producen conflictos entre ellos. La competencia por los cadáveres entre buitres o con otros carroñeros como hienas, chacales e incluso leones hambrientos puede llegar a ser feroz.
Entre los buitres, el buitre orejigris y el buitre dorsiblanco son las dos especies dominantes en tamaño y potencia. Cuando están presentes, las especies más pequeñas, como el cóndor, se ven obligadas a esperar su turno o a buscar oportunidades para colarse entre los huecos de la caótica multitud. El estómago de los buitres contiene un ácido muy fuerte que les ayuda a digerir carne en mal estado, sangre seca y bacterias como el anthrax o el estafilococo. Gracias a esto, no solo se alimentan de cadáveres sino que también actúan como filtros biológicos para el ecosistema. Sin ellos, podrían surgir enfermedades a partir de los cadáveres en descomposición, afectando por igual a depredadores, herbívoros y humanos. En términos de reproducción, los buitres tienen hábitos muy diferentes a los de otras aves. Se reproducen lentamente y cada pareja suele poner solo un huevo al año. Sus nidos suelen estar situados en altos acantilados, copas de árboles o riscos, donde pocos depredadores pueden alcanzarlos. Las crías de pájaros necesitan muchos meses para desarrollarse completamente antes de realizar su primer vuelo. Ambos padres participan en el cuidado, desde la incubación hasta la crianza. Esta reproducción lenta hace que las poblaciones de buitres sean muy vulnerables a los cambios ambientales y a las intoxicaciones alimentarias provocadas por los humanos. El mundo moderno está empujando al buitre al abismo. Muchas de estas especies, sobre todo en África y el sur de Asia, han disminuido en número en más del 90% en las 3 últimas décadas. La causa no es natural. Proviene de medicamentos veterinarios, pesticidas y envenenamiento de cadáveres para matar depredadores. Los buitres se comieron los cadáveres y murieron en masa. Una muerte silenciosa, tal como llegaron a la naturaleza. Los buitres no son solo símbolos de muerte. Son símbolos de renacimiento. Desde la muerte, ayudan a que la vida siga circulando. Y en un mundo natural trastocado por manos humanas, esas alas calvas son quizás la última esperanza para mantener limpio el ecosistema. Sobre las majestuosas cordilleras, donde el viento aúlla y el sol brilla directamente sobre las frías rocas. El águila aparece como un rey sin trono. Con una envergadura que puede alcanzar hasta 2,5 metros, no vuelan sino que planean. Sin trabajo, sin desperdicio de energía. Un solo aleteo de sus alas puede alcanzar todo el valle, más allá de la vista de depredadores y presas. Las águilas no necesitan apresurarse. Viven de la precisión y silencio.
Los músculos poderosos combinados con huesos huecos le dan a las águilas un gran poder de elevación pero un peso ligero. Poseen ojos ubicados en la parte frontal de la cabeza, lo que no solo aumenta su visión sino que también les permite determinar con precisión la posición y la distancia. La vista de un águila es al menos 4 a 8 veces mayor que la de los humanos. Las presas se pueden ver a más de 3 kilómetros de distancia. Cuando aparece una presa, el águila se lanza en picado a velocidades de hasta más de 240 kilómetros por hora. Esa acusación fue más que un simple ataque. Fue una ejecución perfectamente programada. Pero el verdadero poder del águila no reside solo en su velocidad. Sus garras son largas, curvadas y afiladas como cuchillas. Su presión tiene una fuerza de compresión de hasta varios cientos de kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para penetrar el cráneo de su presa. Desde conejos y nutrias hasta cervatillos y cabras montesas, ninguna criatura está a salvo una vez a la vista. Algunas especies de águilas, como el águila real, pueden derribar presas más pesadas que su propio cuerpo. No cazan porque tienen hambre. Cazan el dominio y el dominio aéreo. Durante la época reproductiva, el águila revela un lado más gentil, pero no menos feroz. A menudo se aparean de por vida, construyendo nidos en afloramientos rocosos o árboles altos donde ningún otro animal se atreve a acercarse. Sus nidos pueden ser tan grandes como una cama, y son utilizados una y otra vez a lo largo de los años, ampliándose y reforzándose hasta convertirse en una fortaleza aérea. Cada camada solo pone de 1 a 3 huevos. Las crías de pájaros son débiles al nacer, pero su instinto de supervivencia se activa desde el primer segundo. En épocas de escasez de alimentos, los polluelos más fuertes superarán a sus hermanos. No por maldad sino porque la vida exige lecciones. Y el águila nunca perdona a los débiles. Cuando un pájaro crece, su primera lección es aprender a caer. Son empujados fuera del nido por sus padres para que aprendan a volar por sí solos. Si caen, tienen que luchar. Si no pueden, mueren. Pero si pasan, volarán. Y a partir de ahí, nunca más paró.
Así es como las águilas crean descendientes dignos. En muchas culturas, el águila es un símbolo de libertad, fuerza y voluntad firme. Los romanos tallaron un águila en sus lanzas legionarias. Estados Unidos eligió el águila calva como su símbolo nacional. Las tribus indígenas consideraban que las águilas eran mensajeras de los dioses. Ninguna otra ave tiene tanto significado simbólico como el águila. Porque cuando despega, la gente ve sus propios sueños. Un sueño de poder, de deseo de superarlo todo. Sobre estar solo en el cielo sin pedir permiso a nadie para ser libre. En el cielo, las águilas no son las más rápidas ni las más numerosas. Pero es la especie la que hace que todas las demás criaturas la admiren. No por miedo, pero por respeto. Su silencio es poder. Su soledad es poder. Y cada aleteo de alas es una declaración de que este cielo es solo para aquellos nacidos para gobernar. En el cielo en calma, donde las corrientes térmicas levantan las alas del ave sin peso, el halcón es más que una sombra que planea. Es una máquina de caza perfecta, un ingeniero aerotransportado con ojos tan agudos como telescopios y picados de absoluta precisión. Aunque no es tan grande como un águila, el halcón es superior en velocidad, agilidad y tácticas de caza. Con alas largas y estrechas y una cola afilada, puede planear por el aire durante horas sin batir las alas. Pero cuando llega el momento, todo su cuerpo se convierte en una flecha viviente, cayendo al suelo a velocidades que pueden superar los 160 kilómetros por hora. Esa inmersión fue más que un simple ataque. Es una combinación de observación, cálculo y sincronización perfeccionada instintivamente a lo largo de miles de generaciones. El ojo de halcón es una obra maestra biológica. Su vista es al menos 8 veces mejor que la de los humanos. Un halcón que vuela a más de 300 metros de altura aún puede ver un ratón escondido en la hierba. El sistema muscular ocular les permite cambiar el enfoque rápidamente, fijándose en un objetivo a mitad del movimiento. Una vez que esa mirada se centra, las posibilidades de supervivencia de la presa son casi nulas. Las presas que buscan los halcones suelen ser criaturas pequeñas, desde ratones, conejos, serpientes hasta pájaros pequeños.
Pero hay halcones, como el gavilán de cola roja en América del Norte o el gavilán de alas anchas en África, que se atreven a atacar especies más grandes, como urogallos, zorrillos o incluso crías de monos. Algunas especies actúan solas, pero otras cazan en parejas o grupos, con roles claros como señuelo, distracte y asesino. Las adaptaciones flexibles también ayudan a los halcones a sobrevivir en una variedad de hábitats. Desde las selvas y las sabanas hasta las ciudades modernas, todavía cazan con la misma fría precisión. Muchas grandes ciudades como Nueva York o Tokio incluso tienen halcones anidando en los rascacielos, desde donde observan el mundo que hay debajo como si nunca hubiera habido humanos allí. Pero incluso en el mundo de las aves rapaces, los halcones enfrentan competencia. Las águilas son más grandes y fuertes y a veces se apoderan de los nidos de los halcones. Los halcones son más rápidos y a veces atrapan presas en el aire. La vida de un depredador nunca es fácil. La temporada de reproducción es cuando los halcones revelan un lado diferente. En lugar de ser asesinos a sangre fría, se convirtieron en arquitectos meticulosos. Sus nidos suelen construirse en lo alto de árboles altos, acantilados u otros lugares a salvo de los depredadores. La pareja permanecerá junta, construirá el nido, incubará los huevos y criará a los polluelos juntos. La fidelidad reproductiva dura meses, incluso años en algunas especies. Los pajaritos nacen frágiles pero crecen muy rápido. Se les alimenta con carne fresca todos los días. Las primeras lecciones de observación, equilibrio y, finalmente, despegue, tienen lugar en ese nido. Fue el comienzo de una vida en el cielo donde solo los fuertes y precisos podían sobrevivir. Los halcones son la encarnación del arte de la caza. No es ninguna exageración. Silencioso. Pero exactamente. En silencio. Y la muerte. En el mundo del cielo, donde solo hay una oportunidad de matar, el halcón nunca ha fallado por impaciencia. Son símbolos de control, de valentía y de silencio mortal. El cielo no tiene límites. Pero no todos tienen el coraje de volar y sobrevivir en ese espacio infinito. Los buitres no tienen una apariencia noble. Pero son los últimos guardianes que mantienen limpia la naturaleza. Los halcones no son ostentosos. Pero cada uno de sus movimientos es una lección de precisión, velocidad y control. Las águilas no necesitan rugir.
pero cada expansión de alas es una declaración de poder y libertad. 3 especies. 3 estrategias. 3 vidas diferentes compartiendo el mismo cielo. Los buitres representan la muerte. El halcón simboliza la habilidad. El águila es una imagen del deseo de dominar. No compiten para vivir. Viven cumpliendo su papel en el gran ciclo de la naturaleza. En el aire quieto, cuando la luz del sol brilla sobre las alas extendidas, no es solo vida. Es el equilibrio. Exactitud. La sabiduría de la creación. Y a medida que el viento pasa, llevando el sonido de las alas que se desvanecen en el cielo, entendemos que el mundo todavía continúa. Gracias a los que normalmente nunca tocan el suelo. Son depredadores. Sea un limpiador. Es un símbolo. Y, sobre todo, son un recordatorio de que, no importa a qué altura se encuentre, cada criatura es parte indispensable de la vida.